quiero que veamos lo de el archivo de Word, el correo que les mandó ayer Luz para subir sus preguntas. No sé si tuvieron oportunidad de verlo o de ensayarlo. No. Ok, bueno, vamos a ver cómo se maneja ese archivo. El correo que recibieron ayer, además de las ligas y eso, venía un archivo. Es un archivo de Word que se llama plantilla moodle.dot. Vamos a abrir ese archivo. Ahí está. ¿Sí? Es un archivo de Word común y corriente. Nada más tienen que fijarse que tenga un complemento. ¿Sí? Tiene que tener varios complementos. El que es el que maneja cómo escribir las preguntas en Moodle. ¿Sí? Entonces, si ustedes fijan, es un archivo. Nada más aquí les debe aparecer. A ver, está como muy chiquito. Déjenme cambio solución. Este es el archivo que ustedes deben tener, que es el que está en el correo ayer, se llama extensión .dot, ¿sí? Y la característica es que deben tener aquí arriba, les debe aparecer este complemento, ¿sí? Mi Word está en inglés, entonces aparece como add-ins, pero en español debe aparecer como complementos o algo así, ¿no? Aquí nada más lo que hay que hacer es habilitar este contenido. Este archivo tiene unos macros muy parecidos a los macros que se usan en Excel, macros que son como eh, atajos para hacer cosas, ¿no? Entonces hay que activarlos, ¿sí? Y aquí entonces voy a tener las opciones para escribir mis preguntas, ¿no? Entonces aquí, esta pregunta con el V es para preguntas verdadero y falso. Nada más así lo escribo cuando la respuesta va a ser verdadero y uso esta cuando la respuesta va a ser falsa. De selección, es cuando yo escribo varias preguntas y lo que hago, bueno, varias oraciones y lo que hago es escribir cuál sería la correspondencia, como relacionar columnas, creo que se llama en Moodle. Pregunta numérica, de respuesta corta, palabra faltante, hay varias, ¿no? De selección múltiple, que es digamos la que más se usa. Y esta es de selección múltiple con varias preguntas correctas, ¿no? Entonces vamos a hacer unos ejemplos, unas preguntas más para que vean cómo funciona el archivo y después lo que hacemos es ver cómo mis preguntas que ya tengo en Word, cómo pasarlas aquí para poder importarlas a Moodle, ¿sí? Entonces vamos a ver unas preguntas rapiditas, por ejemplo, esta de declaración con el V, quiere decir que es algo verdadero, ¿sí? Entonces, nada más le doy clic ahí y me aparece esto que está acá, ¿no? Y entonces aquí le digo, por ejemplo, una afirmación que sea verdadera. Entonces, vamos a ver. Sería al de Perú es Lima, ¿no? Una afirmación verdadera. Ahí ya no tengo que hacerle nada más, ¿ok? Ahora voy a cambiar a una que sea falsa. Aquí voy a borrar esta, ¿sí? Entonces aquí es lo mismo, pero voy a escribir una afirmación que sea falsa. Entonces, eh, la capital, por ejemplo, la capital de España es Sevilla, por ejemplo, ¿no? Ya, y esa es una pregunta. Si yo le doy enter dos veces se desaparece, quiere decir que ya no estoy en ninguna pregunta. Muy bien, de selección es vamos al Moodle. Si vemos el Moodle, si ustedes se acuerdan, eh, el tipo de pregunta de selección es el de yo tengo como de relacionar columnas. Voy a mostrar las que había hecho de ejemplo. Aquí, que es esta. Mm, es esta, me parece. Ajá, este es el tipo de relacionar columnas, ¿no? Que es, me sale una frase y aquí lo que hago es escoger el cuál es la respuesta correcta. Esa se hace con esta opción, con la pregunta de selección, ¿sí? Entonces escribo ahí de selección y me dice primero cuál es el texto de la pregunta, las instrucciones para la pregunta. Entonces le puedo decir relaciona las columnas,
le doy Enter y escribo la primera, ¿no? Entonces, digamos con la capital de España es, y entonces, si escribo la primera frase, luego tengo que escribir la respuesta. Entonces le doy Enter, me sale la barra amarilla y escribo una opción, que es Madrid, ¿sí? Luego Enter y puedo escribir otra frase. Capital de Argentina es, otra vez Enter, me sale la barra amarilla y sería, entonces, Buenos Aires. Y una más, capital de Bolivia. Bolivia es otra, ¿no? Eh, y así puedo ir agregando opciones, ¿no? Ahora aquí, fíjense que si le doy Enter, siguen saliendo opciones, entonces aquí pues nada más, digamos, me salgo de esta seleccionando otro tipo de pregunta. Por ejemplo, vamos a seleccionar el de opción múltiple, ¿no? Entonces me sale otra pregunta. Y aquí son las de mi pregunta y tengo varias opciones, ¿no? Por ejemplo, eh, el autor de 100 años de soledad es, así nada más, ¿no? Y entonces le doy Enter. Y este círculo quiere decir que es mi primera opción. Cuando sale el círculo rojo, quiere decir que va a ser una respuesta que no es correcta. ¿Sí? Entonces escribamos, por ejemplo, José Saramago. ¿Sí? Otra incorrecta sería, digamos, Carlos Fuentes. No sé. Y si quiero escribir la opción correcta, entonces doy Enter. Y aquí arriba, donde dice este botón que dice cambio VF, es para cambiar de verdadero a falso. Si yo le doy aquí, el botón se vuelve verde y esa va a ser mi respuesta correcta. Entonces ahí escribo mi respuesta correcta. Es Gabriel García Márquez. ¿Ok? Si quiero escribir otra respuesta correcta, pues sigo con el verde, ¿no? Pero esta nada más tiene una respuesta correcta, entonces vuelvo a cambiar a falso y puedo escribir otra opción. Por ejemplo, Julio Cortázar, ¿no? Y ya. Y esta sería entonces mi pregunta de selección múltiple. Ahora, una pregunta de selección múltiple que tenga varias respuestas correctas, ¿no? Entonces voy a escribir otra vez selección múltiple. Y a ver, ¿qué pregunta puede tener? Eh, ¿cuáles son cuáles son estados de la em, entonces vamos a decir que una respuesta incorrecta sería, vamos, por ejemplo, Jalapa. Voy a escribir una correcta. Sería Veracruz. Otra correcta que sería pues, Querétaro. ¿Sí? Y otra incorrecta que sea Monterrey, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso tengo dos preguntas eh, correctas para esta pregunta. Si yo quiero modificar el peso, o sea, es decir, cada uno va a valer 50-50, 50% y 50%, entonces lo que hago es aquí, donde dice pesos, le doy a este pesos. Tengo que poner el cursor sobre mi pregunta de opción múltiple, y ahora sí, le doy pesos y me sale acá. Entonces, esta vale 50, pero el hecho de que esta valga menos 50 quiere decir que me va a penalizar, ¿no? Entonces lo que puedo hacer aquí es cambiarle 0. ¿Sí? Y entonces la respuesta correcta va a ser cuando seleccione las dos que son correctas, ¿no? Muy bien. Y así puedo ir añadiendo preguntas, ¿no? Ahora, ¿qué tengo que hacer para exportar esto a Moodle? Que es al fin y al cabo lo importante. Entonces, primero tengo que, ya cuando estoy aquí así, ya cuando tenga mis preguntas, voy aquí a donde dice preparar, le doy preparar y lo que hace el archivo es evaluar dónde están los acentos, dónde están las señas, etcétera, ¿no? Todo eso para que no haya como
caracteres que no se vean bien en el Moodle, ¿sí? Y ya una vez esté aquí así, entonces lo que tengo que hacer es guardar. Tengo que guardar el archivo. Voy a guardarlo en mi escritorio. A ponerle preguntas 1. ¿Sí? Guardo el archivo y luego aquí está el botón de exportar. Entonces le doy a exportar y lo que hace, si ustedes se fijan antes de guardar, lo que hace es me cambia el formato de algunas preguntas. ¿Sí? Me escribe ahí y me lo guarda en un archivo TXT, en un archivo de texto. Entonces vamos a ponerle 1. ¿Sí? Eso está en un texto plano, un TXT, y lo doy guardar. ¿Ok? Y entonces lo que veo es esto, que este es el código que va a reconocer Moodle, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo importo a Moodle? ¿Sí? En Moodle, ya cuando estoy acá, por ejemplo, voy a ir vamos a ver, estoy en mi curso donde quiero las preguntas, luego tengo que ir al banco de preguntas, entonces voy al engranaje, voy más, aquí en administración del curso hasta el final me debe salir la opción banco de preguntas, voy a preguntas, ¿sí? Y aquí hasta arriba sale la pestaña de importar, ¿sí? Entonces voy a importar. Aquí voy a seleccionar una categoría diferente. Vamos a seleccionar que los quiero en la categoría. Yo ya tenía aquí una categoría creada, entonces vamos a dejarlo así. Selecciono la categoría, luego voy a importar, ¿sí? Y aquí, donde me dice formato de archivo, tengo que seleccionar formato GIF con T. ¿Ok? Selecciono y aquí es donde voy a poner a seleccionar mi archivo, el TXT. Entonces, si voy a seleccionar un archivo, yo lo tenía en el escritorio y es un archivo de texto que se llama preguntas. Aquí está, preguntas1.txt, ¿sí? Que es el archivo que acabo de crear con el Word. Selecciono el archivo y le digo subir este archivo, ¿sí? Me lo pone aquí y nada más le digo importar. Me dice, lo procesa e importó 5 preguntas, que son las 5 preguntas que tenía el archivo de Word. ¿Ok? Entonces le doy continuar y aquí estarían mis 5 preguntas. Entonces me dice, esta es la de relacionar columnas, que es la capital de España, capital de Bolivia, capital de Argentina. Puedo comprobar que estén bien las respuestas, ¿sí? Esta es primera, esta es una de opción múltiple, ¿sí? Que es la que tiene varias respuestas correctas. Entonces aquí están, las correctas son Querétaro y Veracruz. Em, y la otra de opción múltiple, ¿sí? Que es esta, también está bien. Esta que es de verdadero y falso, nada más puse la capital de España en Sevilla, esta debe ser falsa, ¿sí? Entonces está bien. Y la capital de Perú es Lima, esta es verdadera, ¿ok? Y entonces así puedo, en el archivo de Word puedo generar mis preguntas, nada más tendría que usar estas macros, después exportarlo como un texto y ya importarlo a Moodle, ¿sí? Ahora, algo importante generalmente que hace esto es, si yo tengo mis preguntas en un archivo de Word, por ejemplo, estas son preguntas de inglés, unas preguntas que encontré en internet, y estas, digamos que estas preguntas quiero llevarlas a Moodle, ¿sí? Entonces, también lo puedo hacer utilizando el mismo archivo, nada más, digamos que es un poquito distinto. Voy a cerrar este archivo otra vez, que es el que ya tiene las preguntas guardadas, y voy a abrir de nuevo el archivo que es extensión .dot, ¿sí? Entonces, aquí está. Entonces, otra vez le tengo que dar eh, habilitar el contenido y aquí me sale el latín, ¿no? Entonces es muy parecido, nada más que aquí estos botones me sirven para preguntas nuevas. Si yo ya tengo mis preguntas, entonces tengo que usar la configuración de estilos. Desde el Home, desde la pestaña de Home, aquí me sale la pestaña de estilos, ¿no? Entonces voy a copiar una de las preguntas. Digamos que voy a copiar las primeras 5. Nada más para hacer el ejemplo. Simplemente las copio y las pego, ¿no? Y entonces aquí lo primero que tengo que hacer es quitar todos estos números, ¿sí? Quitar la numeración de las preguntas, porque si no va a salir en el texto de las preguntas. Entonces tengo que quitar todos estos. Entonces,
Hay que hacer un trabajo como de edición. Nada más voy a dejar aquí. Aquí sería útil tener, por ejemplo, que ustedes tengan la respuesta correcta ya resaltada cuál es. ¿Sí? Voy a quitar esto. Sí. Y estas están. Ahí está, más fácil así. Toda la numeración la va a poner el Moodle, sí, automáticamente, ya una vez le dé el estilo que es. Muy bien. Digamos que así tengo mis preguntas, ¿sí? Y entonces ahora lo que voy a hacer es escribirlas en el formato que sea necesario para que Moodle las reconozca, ¿sí? Entonces aquí les decía en la pestaña Home, ya no voy a usar estos porque esto es para escribir preguntas nuevas. Aquí en la pestaña Home lo que voy a hacer es en estilos, me debe dar la opción de editar estilos o si no, donde me sale aquí esto, nada más le doy clic en esta, como en este botoncito que es como una flechita para extender esto, ¿no? Y me debe abrir este menú, ¿sí? Y aquí en estilos es donde aparecen las preguntas, el tipo de preguntas. Entonces, por ejemplo, aquí está pregunta de relacionar columnas, pregunta de palabra faltante, pregunta de opción múltiple, ¿sí? Eh, aquí está respuesta correcta, aquí está respuesta incorrecta, ¿sí? Entonces aquí me salen las preguntas que están ahí. Entonces lo primero que voy a hacer es voy a seleccionar todas las preguntas, los, los enunciados de las preguntas, ¿sí? Digamos que son estas, nada más los enunciados, y le voy a dar aquí multiple choice, ¿no? Que es preguntas de opción múltiple, y entonces se enumeran, ¿no? Entonces ya tengo 5 preguntas. Lo que tengo que hacer es escoger ahora cuáles son las preguntas correctas y cuáles son las respuestas correctas y cuáles son las respuestas incorrectas. Entonces aquí en la primera digamos que las incorrectas, lo que puedo hacer es seleccionarlas, todas las incorrectas de una vez, de todas las preguntas, de hecho, no solamente de una. Eh, vamos a ver, aquí espero no estarme equivocando. Y así, digamos que todas estas que seleccioné son las respuestas incorrectas, ¿sí? Entonces, una vez las selecciono, aquí en estilo, voy a donde dice respuesta incorrecta, que es el de este, wrong answer, ¿sí? Entonces nada más ya con las preguntas seleccionadas le doy clic ahí y todas se marcan como incorrectas. Ahora voy a hacer lo mismo pero con las correctas. Entonces selecciono las correctas y esta y voy aquí al estilo que dice right answer y se marcan como correctas. ¿Listo? Y esa sería entonces digamos que ahí ya están mis preguntas preparadas. Ya lo que tendré que hacer otra vez es ir al complemento, a los complementos aquí arriba, darle nuevamente preparar, ¿sí? Prepara, mira si tiene acentos o algo raro, algún símbolo que no reconozca. Luego, guardar, guarda de nuevo el archivo y luego exportar. Y entonces ya reescribe el código. Y ahorita aquí me guarda nuevamente un archivo TXT, que sería este. Y la voy a exportar, que sería exactamente el mismo procedimiento que hice ahora, ¿no? Entonces, nuevamente aquí voy a importar. Otra vez selecciono formato GIF y aquí selecciono el archivo TXT que acabo de crear, que en este caso sería preguntas 2, ¿no? Selecciono el archivo, lo subo y le doy importar y aquí están mis preguntas. Listo. Entonces, poder continuar y luego aquí las puedo ver, cuáles fueron las que importé. Entonces aquí está una, ¿sí? Aquí está la otra y las otras dos. Bueno, listo.